En esta lección vamos a hablar acerca de la fisiología general de las glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal, al ser un órgano endocrino, una de las funciones más importantes que tiene es la producción de hormonas. Entre las hormonas que produce podemos encontrar la aldosterona, el cortisol, algunos andrógenos débiles como es la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. También desde la médula suprarrenal encontramos la secreción de noradrenalina y adrenalina. La glándula suprarrenal la podemos dividir en dos, o sea, en la médula y en la corteza. Y la corteza se puede subdividir en zonas, que es la zona glomerular, fasciculada y reticular. Ahora bien, empecemos con el tema de la corteza, porque cada una de estas zonas va a producir alguna en particular de las hormonas de las que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Y es que la zona glomerular se dedica a la producción de aldosterona, mientras que la zona fasciculada se dedica principalmente a producir cortisol. Asimismo, la zona reticular produce los andrógenos débiles. Es importante comentar que sobre todo con el tema de la zona fasciculada y de la zona reticular no hay una división total. Es decir, la zona fasciculada sí puede producir algunos andrógenos débiles, pero mayormente se dedica a la producción de cortisol. Y de la misma manera, de forma inversa, sucede con la zona reticular. Todas estas hormonas de las que estuvimos hablando en la corteza, o sea, la aldosterona, el cortisol y los andrógenos, son hormonas derivadas desde el colesterol. El colesterol es una molécula, un lípido de 27 carbonos, y a través de distintas alteraciones enzimáticas, de las que vamos a hablar más adelante, se modifica para hacer algunas hormonas de 21 carbonos, como es el caso de la aldosterona y el cortisol, y otras de 19 carbonos, como son los andrógenos débiles. Por otro lado, la médula suprarrenal se dedica a hacer catecolaminas, específicamente a hacer adrenalina y noradrenalina, y estas hormonas derivan de la tirosina, que es un aminoácido. Ahondando un poco más acerca de la corteza suprarrenal, como te comenté, para hacer las hormonas que se producen en cada una de estas zonas, es necesario tomar el colesterol y modificarlo para producir después estas hormonas. Entonces, en la mayoría de estas células, lo primero que se debe de hacer es obtener colesterol para después, a través de otros procesos, producir la hormona, ya sea aldosterona, cortisol o andrógenos débiles. Y la mayor parte del colesterol se obtiene desde circulación sanguínea a partir de unas moléculas que se conocen como lipoproteínas de baja densidad, también conocidas como LDL. Estas moléculas están cargadas de colesterol que puede ser aprovechada justo por la célula adrenocortical, o sea, de la corteza adrenal, y a través de su receptor de lipoproteínas se va a ver una endocitosis. Y una vez que se endocita, ya puede obtener colesterol para la formación hormonal. Y justo como te comenté, la mayor parte de este colesterol se obtiene por esta vía, es decir, a través de las lipoproteínas de baja densidad, tomando el colesterol desde la circulación sanguínea. Sin embargo, una pequeña cantidad se puede sintetizar de nuevo dentro de estas células, o sea, se produce desde algunos mediadores, se va produciendo y produciendo colesterol. Sin embargo, esta fuente de colesterol representa una pequeña cantidad, porque la realidad es que la mayoría se toma desde aquí. Una vez que tiene el colesterol esta célula, a través de distintas enzimas que se dedican a hacer cortes, por ejemplo, en algunos carbonos, o agregar algunos hidrógenos, o cambiar algunos enlaces en esta molécula, es de esta manera que se pueden modificar para producir la aldosterona, el cortisol, la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. Sin embargo, digamos que estas enzimas que funcionan como tijeras y que van modificando el colesterol, depende de la zona en que estás en la corteza, es el tipo de enzimas que va a tener. Es decir, para modificar el colesterol hasta la aldosterona requieres una cantidad específica de enzimas, que eso va a estar en la zona glomerular, porque ahí es donde se produce principalmente la aldosterona. De la misma manera pasa con el tema del cortisol y la zona fasciculada y el tema de la zona reticular y justo estos andrógenos débiles. Ahora bien,
Aquí lo simplifiqué porque en realidad son bastantes enzimas y tienen algo de importancia conocerlas. Ahora sí, en esta imagen podemos ver con mucho mayor detenimiento y detalle la biosíntesis completa de las hormonas adrenocorticales a partir de la molécula del colesterol. La molécula del colesterol contiene 27 carbonos. Y esto es importante entenderlo. Puedes ver aquí la molécula, cómo tiene distintos números, cada uno corresponde a un carbono. Pero a partir de aquí del 22 hay una cadena lateral que incluye el carbono 23, 24 y así sucesivamente hasta el 27. Y el primer paso para la biosíntesis de cualquiera de estas hormonas de las que hemos estado platicando es gracias a una enzima que se conoce como colesterol desmolasa. Esta hace un corte justo aquí en la cadena lateral y va a quitar desde el carbono 22 hasta el 27. Esto va a producir la molécula que se conoce como pregnenolona. Este paso es sin duda el más importante y la enzima involucrada, o sea, la colesterol desmolasa, es favorecida o aumentada en actividad justo por la hormona adrenocorticótropa, la ACTH, que es secretada desde la adenohipófisis. Y esto es parte justo del eje hipotálamo-hipófisis de glándula suprarrenal. La enzima colesterol desmolasa es el paso limitante de esta vía metabólica. Después, para producir las distintas hormonas suprarrenales se requiere modificación enzimática desde la pregnenolona por distintas enzimas. Por ejemplo, para la producción de aldosterona se necesitarían varias enzimas, entre ellas está la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, 21-beta hidroxilasa, 11-hidroxilasa y la última, que es la más importante para la formación de aldosterona, la aldosterona sintasa. Y los productos intermediarios pues son estos que puedes ver aquí, o sea, progesterona, 11-deoxicorticosterona y corticosterona. Después, ya gracias a la aldosterona sintasa, se va a producir la aldosterona. Pero ojo, esta enzima, que es la aldosterona sintasa, solamente se encuentra en una zona de la corteza suprarrenal y esta sería la zona glomerular. Es por eso que solamente ahí se puede hacer la aldosterona, ¿no? Entonces ya obtendríamos esta molécula que es la aldosterona y esta enzima, la aldosterona sintasa, es activada o favorecida por la angiotensina 2, que como veremos en la regulación de la aldosterona, hay un sistema muy importante que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la angiotensina 2 es la principal que estimula la formación de aldosterona como el mineralocorticoide más importante en nuestro cuerpo. Por otro lado, por ejemplo, si quisieras hacer ahora cortisol, pues también tendrías que hacer algunos de estos pasos, o sea, desde la pregnenolona tendría que actuar la 17-alfa hidroxilasa y después 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa y quiero que veas que es la misma enzima, o sea, en realidad esta es igual que esta, o sea, es como si la enzima hiciera el brinco de aquí para acá, ¿no? Y desde la 17 hidroxiprogesterona, gracias a la 21 hidroxilasa, se cambia a 11 desoxicortisol y luego la 11 beta hidroxilasa produce cortisol. Y esto pues principalmente sucedería en la zona fasciculada, aunque también sucede en menor medida en la zona reticular. Y bueno, justo para la producción de andrógenos débiles requerirías la función de la 17-20 liasa. La 17-20 liasa quita esos carbonos, porque si recuerdas, estos andrógenos débiles, pues en realidad tienen 19 carbonos. O sea, requieres quitar 2 carbonos más desde los intermediarios que tienen 21 carbonos, ¿no? Entonces, una vez que ya se produce esto, sería sobre todo en la zona reticular, pues son excretadas ya todas estas hormonas al riego sanguíneo. Hablamos acerca de distintas enzimas que son súper importantes para la formación de estas distintas hormonas y son enzimas que ayudan a la esteroidogénesis. Es importante comentar que todas son parte de un grupo que se conoce como el citocromo P450. Por ejemplo, esta era la que te comentaba que es la más importante, que es la colesterol desmolasa. Aquí le ponen otro nombre, que es la escisión de la cadena lateral del colesterol. Lo importante aquí es que todas estas enzimas son parte del citocromo P450, que es un grupo muy importante de enzimas en nuestro cuerpo. Sin embargo, solo hay una que no es la 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa. Y aquí agregué una pequeña imagen de dónde se encuentran estas enzimas. Hay algunas reacciones que se encuentran en la mitocondria y hay otras que lo hacen en el retículo endoplásmico liso.
que son distintos organelos o sitios dentro de cada una de estas células adrenocorticales. Muy bien, ahora hablemos brevemente acerca de la regulación gracias al eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Ya les comentaba un poco acerca de la ACTH que facilitaba el efecto o la función de la colesterol desmolasa. Y es que este es un eje muy importante para regular la función de las suprarrenales. Pero vamos por pasos. Acá, digamos, algunos de los estimuladores importantes de este eje es el estrés y el ciclo circadiano. Entonces eso facilita que se libere una hormona que se llama CRH, hormona liberadora de corticotropina. Esta viaja a la adenohipófisis y produce la liberación de la ACTH, que es la hormona adrenocorticótropa o adrenocorticotropina. La ACTH tiene la capacidad de viajar y principalmente estimula o regula la producción de cortisol y de los andrógenos débiles, es decir, estimula la función sobre todo de la zona fasciculada y de la zona reticular y va a aumentar la función de la colesterol desmolasa. Eso también lo va a hacer en la zona glomerular, que es importante para la formación de aldosterona, pero esta zona en realidad está regulada por otro sistema. El sistema renina-angiotensina-aldosterona y la elevación de potasio son los principales reguladores para que se aumente la producción de la aldosterona. Es de la manera que el cuerpo regula. De hecho, hay veces que este eje está enfermo y no está funcionando bien, entonces el cortisol y los andrógenos débiles están afectados en su producción, pero la aldosterona funciona bien porque tiene otros reguladores externos a este eje que hacen que su función se mantenga. Ahora, por otro lado, está la regulación, que es distinta de la médula suprarrenal, y eso es gracias a que desde algunos núcleos del hipotálamo hay una activación del sistema simpático, específicamente de las células preganglionares simpáticas, y estas van y liberan acetilcolina a la médula suprarrenal y eso permite que se libere noradrenalina y norepinefrina. Ojo, adrenalina o epinefrina son sinónimos. Entonces aquí podemos ver cómo hay distintas maneras de regular las diferentes hormonas de la glándula suprarrenal. Algo importante es la retroalimentación negativa que hace el cortisol. Una vez que se produce, este tiene la capacidad de ir y regular negativamente la secreción de ACTH y CRH para no sobreestimular este eje. En esta tabla podemos resumir muchas de las cosas que hemos estado diciendo. Así que vamos por pasos. Cuando hablamos acerca de precursores, la aldosterona, el cortisol y los andrógenos débiles como la DHEA y la androstenediona derivan del cortisol, mientras que la norepinefrina y la epinefrina derivan de aminoácidos. Es importante comentar que la médula suprarrenal no los hace en la misma cantidad. De hecho, se dedica a hacer preferiblemente a la epinefrina. Y la epinefrina es el 80%, mientras que la norepinefrina es solamente el 20% de la secreción. Cuando hablamos de clases de hormonas, la aldosterona es un mineralocorticoide. El cortisol es un glucocorticoide. Sobre esto se le denominó glucocorticoide porque una de las primeras funciones reconocidas del cortisol fue elevar la glucosa plasmática. La dehidroepiandrosterona y androstenediona son andrógenos débiles porque en el cuerpo, sobre todo en el caso del sexo masculino, pues un andrógeno con mayor potencia sería la testosterona. Y la norepinefrina y la epinefrina pues son catecolaminas. El lugar de producción es importante y lo hemos estado comentando alrededor de este video. La aldosterona principalmente sí es en la zona glomerular de la corteza. Sin embargo, en el tema del cortisol y los andrógenos débiles está un poquito combinado, pero sin duda la zona fasciculada se dedica más a hacer cortisol principalmente y de la misma manera la zona reticular con los andrógenos débiles. La norepinefrina y epinefrina son catecolaminas que son liberadas a nivel de la médula suprarrenal. Ahora, el estímulo para su secreción, como te comentaba, la aldosterona se estimula por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, específicamente por una parte de este sistema que se llama angiotensina 2 y también por la elevación plasmática de potasio. El cortisol es sobre todo estimulado, al igual que los andrógenos débiles, por el eje del hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. O sea, gracias a la acción sobre todo de la ACTH. Y por último, las catecolaminas pues se regulan con ese tema del sistema simpático que libera acetilcolina directamente a la médula suprarrenal. Ahora hablando acerca de la función en general, es que la aldosterona aumenta la volemia gracias a que hay una mayor absorción renal de sodio y agua. Asimismo aumenta la secreción, o sea, la pérdida de potasio y de iones de hidrógeno
a través de la orina. El cortisol tiene muchas funciones, pero es importante saber que es un regulador del metabolismo, es regulador ante respuesta de estrés, regula también la inflamación y al sistema inmune en nuestro cuerpo. Los andrógenos débiles es interesante su función. La función la tienen sobre todo en el sexo femenino, porque en los hombres los testículos producen testosterona por ellos mismos y la testosterona pues va a ser la principal encargada de llevar o producir los efectos androgénicos en el cuerpo. Pero en las mujeres no hay una producción de importancia de testosterona. ¿Por qué? Porque pues no hay testículos, hay ovarios y no producen la testosterona. Entonces pues en las mujeres, estos andrógenos débiles pues son unos andrógenos que producen la mayoría del efecto androgénico en su cuerpo. Entonces, sí es importante más en las mujeres, ¿no? Con el tema de caracteres sexuales secundarios y la libido. Y la función general de las catecolaminas es la activación del sistema simpático a través de receptores alfa y beta adrenérgicos. Aquí igual te dejé esta tabla que resume las acciones que hace cada uno de estos esteroides adrenocorticales, de estas hormonas secretadas por la corteza suprarrenal. Así que puedes pausar el video y darle una revisión para ver otros de estas acciones que no fueron comentadas en la tabla anterior. Eso sería todo en este video. Creo que te llevas una muy buena impresión e idea general de cómo funciona la glándula suprarrenal.